Hay personas que creen que se enojan porque el mundo está mal, porque la gente falla o porque las cosas no salen como deberían. Pero la verdad incómoda y liberadora es otra. Casi nunca es el otro quien nos roba la paz. Somos nosotros quienes se la entregamos. Y eso lo cambia todo. Porque mientras creas que tu tranquilidad depende de cómo actúen los demás, vas a vivir a merced de cualquiera, de una palabra, de un gesto, de una injusticia. Pero si el problema no está afuera, entonces la solución tampoco está. Y ahí empieza algo mucho más poderoso de lo que imaginas. Porque todos conocemos ese momento. Alguien hace algo que no esperabas, te falla, te ignora, te habla mal y de inmediato algo se enciende dentro. Tu mente empieza a girar, tu cuerpo se tensa, repites la escena una y otra vez, construyes argumentos, justificas tu enojo y lo más peligroso es que sientes que tienes razón, pero mientras te aferras a esa razón, tu paz ya se fue. Y lo peor es que esa persona probablemente ni siquiera está pensando en ti. Ahí está la trampa. El enojo parece justo, pero te deja vacío. Y esto se vuelve más claro cuando vemos lo que realmente hay detrás. Imagina a alguien responsable, alguien que siempre cumple, pero trabaja con una persona que nunca lo hace. Llega tarde, falla, pone excusas. Cada vez que eso pasa, la frustración crece. Parece lógico enojarse, ¿no? Pero lo que no se ve es lo que realmente se está activando. Porque ese enojo no nace solo del presente, nace de algo más antiguo. Tal vez esa persona creció cargando responsabilidades que no le tocaban. Tal vez siempre tuvo que ser el que no falla. Entonces ahora, cuando ve a alguien irresponsable, no solo ve a un compañero, ve toda una historia que no ha sanado. Y por eso reacciona con tanta intensidad, porque el presente está tocando el pasado, y cuando eso pasa, el enojo nunca es proporcional. Y aquí aparece una verdad difícil. Muchas veces no reaccionamos por lo que pasa, sino por lo que llevamos dentro. Por eso dos personas pueden vivir lo mismo y reaccionar distinto. A una no le afecta, a otra la destruye. No es la situación, es el lugar donde golpea. Pero cuidado, porque esto no significa que todo esté bien. Hay injusticias reales, hay personas que fallan. El punto no es negar eso, el punto es otro. Una cosa es reconocer que algo está mal y otra muy distinta es permitir que eso te robe la paz. Puedes ver la falla sin perderte, puedes poner límites sin llenarte de odio y esa diferencia lo cambia todo, porque piensa en lo que pasa cuando te enojas. No solo cambia tu mente, cambia tu cuerpo, tu energía, tu día entero. Estás con tu familia, pero no estás presente. Estás en tu trabajo, pero sigues peleando mentalmente con alguien que ya ni está. Y entonces la pregunta es inevitable: ¿quién está perdiendo realmente? Y aquí viene una frase que vale oro. Nadie puede quitarte la paz si tú no se la entregas. Nadie entra a tu interior sin tu permiso. Pero si no eres dueño de tu mundo interior, cualquiera puede hacerlo. Imagínate que tu corazón es una casa. Si no hay un dueño, cualquiera entra, desordena y se va. Así vivimos muchas veces. Pero cuando hay un dueño presente, todo cambia. No todo entra. No todo afecta. No todo merece respuesta. ¿Y ese dueño eres tú? ¿O al menos debería serlo? Entonces, ¿de dónde viene la paz? No viene de que todo salga bien, no viene de que los demás cambien, viene de algo mucho más profundo, de no depender de lo externo para estar bien, de saber quién eres, de tener un centro firme y para quien tiene fe, de saber que está sostenido por Dios. Esto se ve claramente en otra historia. Una mujer sufría constantemente por las críticas de su suegra.
Nada era suficiente. Todo le dolía profundamente. Pero al profundizar apareció algo clave. No era solo lo que la suegra decía, era lo que ella creía de sí misma. Había crecido sintiéndose insuficiente. Necesitaba aprobación para sentirse valiosa. Entonces cada crítica no era solo una opinión, era una confirmación de su miedo más profundo. Por eso dolía tanto. Pero cuando empezó a sanar esa herida, todo cambió. La suegra seguía siendo la misma, pero ya no tenía el mismo poder. Y eso es clave. El enojo no solo habla del otro, habla de ti. Revela heridas, inseguridades, expectativas. Por eso no basta con controlar la reacción. Hay que entender la raíz, porque si no, el patrón se repite. Y aquí entra algo que nos afecta a todos: las expectativas. Esperamos que los demás actúen como nosotros, que respondan como nosotros, que entiendan sin decirles, y cuando no lo hacen, nos sentimos traicionados. Pero muchas veces esas expectativas ni siquiera fueron habladas, solo estaban en nuestra cabeza. Y entonces exigimos desde una historia que el otro ni conoce, y cuando no cumple, nos enojamos. Pero el problema no es solo lo que hizo, es la historia que rompió dentro de nosotros. Y aquí es donde todo se vuelve más profundo, porque si quieres dejar de vivir enojado, hay algo que no puedes evitar: el perdón. Porque puedes tener razón, puedes justificarte, puedes explicar lo que te hicieron, pero si no sueltas, te quedas atrapado. El rencor no castiga al otro, te encadena a ti. Perdonar no es decir que estuvo bien, no es olvidar, es decidir que eso ya no va a gobernar tu vida, es recuperar tu paz. Pero aquí está lo difícil. El perdón no empieza con ganas, empieza con decisión. Decides soltar aunque aún duela. Decides no seguir alimentando el enojo aunque vuelva. Y poco a poco algo cambia. No de golpe, no fácil, pero cambia. Porque al final de eso se trata todo esto. No de no sentir enojo nunca, sino de no vivir dominado por él. No de tener un mundo perfecto, sino un corazón firme. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más importante, porque hay una diferencia que casi nadie entiende y que lo cambia absolutamente todo. No es lo mismo sentir enojo que vivir desde él. Y entender esa diferencia puede cambiar por completo tu vida. Porque sentir enojo es inevitable, pero vivir desde el enojo es una elección. Y esa diferencia, aunque parece pequeña, define completamente el tipo de vida que llevas. Puedes sentir esa chispa inicial cuando alguien te interrumpe, cuando te fallan, cuando algo no sale como esperabas, pero lo que haces en los segundos siguientes lo cambia todo. Ahí, justo ahí, se decide si ese enojo será un simple destello o un incendio que te consuma durante horas, días o incluso años. El problema es que la mayoría de las personas no distingue ese momento. Sienten la emoción y automáticamente reaccionan. No hay pausa, no hay filtro, no hay elección, solo impulso. Y después vienen las consecuencias. Palabras que no debieron decirse, decisiones tomadas en caliente, relaciones dañadas, culpas que pesan. Pero lo más peligroso no es eso. Lo más peligroso es que poco a poco se acostumbran a vivir así, creyendo que así soy yo, como si el carácter fuera una condena y no algo que se puede trabajar. Pero aquí viene algo poderoso. Entre lo que sucede y cómo reaccionas, hay un espacio pequeño, casi invisible, pero real. Y en ese espacio está tu libertad. No eres esclavo de tu enojo, aunque así lo parezca. Puedes aprender a detenerte, a observar, a elegir. Pero claro, eso requiere algo que no siempre queremos hacer: detenernos en medio del impulso.
Porque seamos honestos, cuando estamos enojados, sentimos urgencia. Queremos responder ya, queremos decirlo todo, queremos poner en su lugar al otro. Pero esa urgencia es justamente lo que te roba el control. Y por eso la pausa es tan poderosa. No es debilidad, es dominio. Es decir, no voy a reaccionar desde lo primero que siento. Imagina esto, alguien te habla mal. Automáticamente sientes la reacción. Pero en lugar de responder de inmediato, respiras. Solo eso, respiras y esperas unos segundos. Parece insignificante, pero en ese pequeño gesto cambias el rumbo de toda la situación, porque ya no respondes desde la herida, respondes desde la conciencia. Y aquí es donde muchas personas fallan, porque creen que no enojarse significa no sentir nada. Y no, el objetivo no es apagar la emoción, es aprender a no obedecerla ciegamente. Puedes sentir molestia, pero no dejar que te controle. Puedes sentir incomodidad, pero no convertirla en agresión. Puedes sentir frustración, pero no quedarte atrapado ahí. Pero hay algo aún más profundo. Muchas veces el enojo no nace de lo que pasó, nace de lo que interpretaste. Alguien no te responde un mensaje y ya construiste una historia. No le importo, me está ignorando, siempre hace lo mismo. Pero, ¿y si simplemente estaba ocupado? ¿Y si estaba pasando por algo? ¿Y si no tenía nada que ver contigo? Aquí es donde entra una habilidad clave: aprender a interpretar con más caridad. No todo es personal, aunque lo parezca. No todo es un ataque, no todo es desprecio. Muchas veces simplemente no sabemos lo que el otro está viviendo. Y cuando cambias la interpretación, cambia la emoción. Hay una frase que lo resume perfectamente: cada persona que conoces está librando una batalla que tú no ves. Y cuando recuerdas eso, el enojo pierde fuerza. Porque ya no ves solo la acción, empiezas a ver a la persona. Pero incluso si entiendes esto, hay algo que sigue fallando en muchas relaciones: la comunicación. Porque muchas veces el enojo no explota por lo que pasó hoy, explota por todo lo que nunca se dijo. Se acumula, se guarda, se reprime. Y cuando finalmente sale mal. Y entonces ocurre lo de siempre. No se habla del problema real. Se atacan cosas del pasado. Se generaliza, se hiere. Y al final nadie gana. Pero existe otra forma. Una forma que no destruye sino que construye. Y empieza con algo simple pero poderoso. Hablar desde uno mismo. No desde el ataque, sino desde la experiencia. No decir tú siempre haces esto, sino yo me siento así cuando pasa esto. Ese pequeño cambio transforma completamente la conversación, porque ya no es una pelea, es una invitación a entender. Pero claro, esto requiere algo que no todos están dispuestos a tener: humildad. Porque la humildad rompe el enojo desde la raíz. Cuando eres humilde, reconoces que tú también fallas, que tú también has herido, que tú también has sido injusto alguna vez. Y entonces algo cambia dentro de ti. Ya no te sientes en un pedestal juzgando al otro, te ves al mismo nivel, y desde ahí el enojo pierde dureza, se suaviza, se transforma en comprensión. Además, la humildad te ayuda a dejar de tomarte todo como algo personal, porque no todo gira alrededor de ti, aunque tu mente lo quiera hacer ver así. Si alguien está de mal humor, no siempre es por ti. Si alguien responde mal, no siempre es contra ti. A veces simplemente está lidiando con su propio caos. Y cuando entiendes eso, dejas de cargar cosas que nunca fueron tuyas. Pero aquí es donde todo se conecta con algo aún más profundo. La paz verdadera no se construye solo con técnicas, se construye desde el interior. Y sin un centro fuerte, cualquier método se rompe. Porque puedes
aprender a respirar, a comunicar mejor, a pausar. Pero si por dentro sigues lleno de inseguridad, de heridas, de necesidad de control, tarde o temprano algo te va a desbordar. Por eso este camino no es superficial, no es solo controlar el enojo, es transformar el corazón, es sanar lo que llevas dentro, es ordenar tu mundo interior. Y para quien tiene fe, hay una dimensión aún más profunda: no hacerlo solo. Porque hay cosas que con pura fuerza de voluntad no se logran. Puedes intentarlo 1000 veces, pero ciertas heridas necesitan algo más. Necesitan gracia, necesitan ayuda, necesitan a Dios. Porque cuando entiendes que no todo depende de ti, descansas. Cuando entiendes que no tienes que controlar todo, sueltas. Cuando entiendes que hay un plan más grande, confías. Y esa confianza cambia tu forma de vivir. Ya no necesitas que todo salga perfecto para estar en paz. Ya no necesitas que todos actúen bien para sentirte bien. Porque tu paz ya no depende del mundo, depende de tu centro. Y aquí aparece una idea clave. La paz no es ausencia de problemas, es presencia de algo más grande que el problema. Puedes estar en medio del caos y estar en paz. Puedes estar rodeado de injusticias y no perderte. Puedes ser herido y no convertirte en alguien amargado. Y eso no es debilidad, es una fuerza enorme. Porque cualquiera reacciona, cualquiera explota, cualquiera se deja llevar, pero no cualquiera domina su interior. Y cuando empiezas a vivir así, algo increíble pasa. No solo cambia tu vida, cambian tus relaciones. La gente se siente diferente contigo. Hay menos conflicto, más calma, más claridad. Te conviertes en una persona que no reacciona por todo. Y eso, en un mundo lleno de gente reactiva, es un poder enorme. Pero no te engañes. Esto no pasa de un día para otro. Es un proceso. Habrá días buenos y días malos. Momentos donde lo logres y momentos donde vuelvas a caer. Y está bien, porque esto no se trata de ser perfecto. Se trata de avanzar. Cada vez que eliges no explotar, avanzas. Cada vez que eliges soltar, avanzas. Cada vez que eliges comprender, avanzas. Y poco a poco, sin darte cuenta, te conviertes en alguien distinto, alguien más libre, más fuerte, más en paz. Y entonces entiendes algo que al principio parecía imposible. No enojarse no es reprimir, es liberarse. Pero incluso después de todo esto, queda una última pregunta. Una que define si realmente vas a cambiar o si todo esto se queda solo en palabras. Porque entenderlo es fácil, vivirlo es otra historia. Y la verdadera transformación empieza justo ahí, cuando decides qué vas a hacer la próxima vez que algo o alguien intente robarte la paz. Porque al final todo se reduce a ese momento, no al discurso, no a la teoría, no a lo que entendiste, sino a lo que haces justo cuando vuelve a pasar. Cuando alguien te habla mal otra vez, cuando te vuelven a fallar, cuando la misma situación se repite, ahí es donde se define todo. Porque puedes haber escuchado 1000 ideas sobre la paz, pero si en ese instante reaccionas igual que siempre, nada cambió realmente. Y eso es lo que más cuesta aceptar. El cambio no ocurre cuando entiendes, ocurre cuando eliges distinto. Y elegir distinto duele, porque rompe hábitos, rompe impulsos, rompe formas de ser que llevas años repitiendo, pero también libera, porque cada vez que eliges diferente, te separas un poco más de la versión de ti que vivía atrapada. Y aquí aparece algo que casi nadie quiere oír, pero que es absolutamente clave. No todo merece tu reacción, no todo merece tu energía, no todo merece tu atención.
Pero si no decides eso conscientemente, todo te va a afectar. Porque hay personas que viven reaccionando a todo. Todo les molesta, todo les altera, todo les parece injusto. Pero no porque el mundo sea insoportable, sino porque nunca aprendieron a filtrar. Nunca aprendieron a decir, esto no entra, esto no lo tomo, esto no me define. Y entonces viven cansadas, agotadas, siempre a la defensiva, siempre esperando el siguiente problema. Pero hay otra forma de vivir, una forma donde no todo te toca, donde no todo te mueve, donde no todo te arrastra. Y eso no te vuelve indiferente, te vuelve libre. Porque una cosa es sentir y otra es cargar, una cosa es ver y otra es absorber, una cosa es vivir en el mundo y otra muy distinta es dejar que el mundo viva dentro de ti. Y aquí es donde entra una práctica poderosa pero poco entendida. Aprender a soltar en el momento, no después. Porque la mayoría intenta soltar horas más tarde, cuando ya pensó todo, cuando ya se desgastó, cuando ya discutió mentalmente 20 veces. Pero el verdadero cambio ocurre cuando empiezas a soltar más rápido. Al principio no será inmediato. Tal vez te tome horas, luego días, después minutos, hasta que llega un punto en que puedes hacerlo en el mismo instante. Algo pasa y en lugar de engancharte, lo dejas pasar. No porque no importe, sino porque no decides cargarlo. Y ese momento, ese pequeño instante donde no te enganchas, es poder puro. Pero claro, eso exige algo que no siempre queremos, desapego. Porque muchas veces no soltamos porque estamos demasiado apegados a tener razón, a que el otro cambie, a que la situación sea como queremos. Y ese apego alimenta el enojo. Quieres que te entiendan, quieres que te valoren, quieres que te respondan como tú lo harías. Y cuando eso no ocurre, te enojas. Pero cuando empiezas a soltar ese control, algo cambia. Ya no necesitas que todo sea perfecto para estar bien. Ya no necesitas que todos actúen correctamente para sentirte en paz. Porque entiendes algo fundamental. No puedes controlar a los demás, pero sí puedes dejar de depender de ellos. Y ese cambio es enorme, porque entonces el enojo pierde su combustible. Ya no tiene de dónde alimentarse, ya no tienes expectativa rígida que romper. Pero hay algo más profundo aún, porque incluso cuando entiendes todo esto, incluso cuando empiezas a practicarlo, hay momentos donde el dolor es real, donde la herida es fuerte, donde no es tan fácil soltar. Y ahí es donde entra la parte más difícil, pero también la más transformadora. Confiar cuando no entiendes. Porque mucho del enojo viene de querer que todo tenga sentido inmediato. Queremos entender por qué pasó, por qué esa persona actuó así, por qué nos hicieron eso. Y cuando no encontramos respuestas, nos frustramos, nos enojamos, nos resistimos. Pero hay situaciones donde no vas a entender todo, donde no habrá explicación clara, donde simplemente ocurrió. Y ahí tienes dos opciones: quedarte atrapado en la pregunta o avanzar aunque no tengas todas las respuestas. Y eso es confiar. Confiar no significa que todo te guste. Significa que eliges no quedarte estancado en lo que no puedes cambiar. Significa que decides seguir adelante sin necesitar resolver cada detalle en tu mente. Y eso da una paz distinta, más profunda, más firme. Porque ya no estás peleando con la realidad, estás caminando con ella. Y aquí es donde todo se conecta con algo esencial. El enojo muchas veces es resistencia. Resistencia a lo que pasó, resistencia a lo que es, resistencia a lo que no puedes cambiar. Pero cuanto más resistes, más te desgastas. Y cuando empiezas a aceptar, no resignarte, sino aceptar algo, se relaja dentro de ti, porque dejas de luchar contra lo inevitable. Y eso no significa que no actúes.
significa que actúas desde la calma, no desde la rabia. Y actuar desde la calma es mucho más efectivo, porque el enojo nubla, te hace ver todo más grande, más grave, más urgente de lo que realmente es. Pero cuando estás en paz, ves claro, decides mejor, hablas mejor, actúas mejor. Y entonces ocurre algo interesante, empiezas a resolver cosas que antes solo empeorabas. Pero aquí viene el punto más importante de todo este camino, el que realmente separa a quienes cambian de quienes solo escuchan y siguen igual. Tienes que practicar cuando no quieres, no cuando estás tranquilo, no cuando todo está bien, no cuando es fácil, sino justo cuando sientes que no puedes más, justo cuando quieres explotar, justo cuando todo dentro de ti dice reacciona. Ahí es donde se construye la verdadera fortaleza. Porque cualquiera puede estar en paz cuando todo está bien, pero la verdadera paz se prueba cuando algo te sacude. Y cada vez que eliges no reaccionar como antes, te fortaleces. Cada vez que eliges soltar, te liberas. Cada vez que eliges comprender, creces. Y poco a poco, sin darte cuenta, te conviertes en alguien distinto. Alguien que ya no vive atrapado en cada molestia. Alguien que ya no pierde energía en todo. Alguien que ya no necesita ganar cada discusión para estar en paz. Y entonces, un día, pasa algo que antes te habría hecho explotar y simplemente no pasa nada dentro de ti. Y en ese momento lo entiendes. No porque alguien te lo explicó, sino porque lo viviste. Entiendes que la paz no era algo que tenías que encontrar afuera, era algo que tenías que dejar de perder. Y lo más increíble es esto, el mundo no cambió, pero tú sí. Y eso fue suficiente para que todo se sintiera diferente, porque al final no se trata de controlar el enojo, se trata de dejar de necesitarlo. Y cuando llegas ahí, ya no estás luchando, estás libre. Y entonces llegas al punto más importante de todos, ese donde ya no se trata de entender más, sino de vivir distinto. Porque hasta ahora has visto el problema, has entendido la raíz, has descubierto el camino, pero todo eso solo cobra sentido en una pregunta final. ¿Qué vas a hacer la próxima vez? Porque esa próxima vez va a llegar. No es si pasa, es cuando pase. Alguien te va a fallar otra vez. Alguien te va a hablar mal otra vez. Algo no va a salir como esperabas. Y en ese instante, todo lo que escuchaste hoy va a ponerse a prueba. Y ahí no habrá tiempo para discursos largos. Solo habrá un segundo, una decisión, una elección silenciosa. Reaccionar como siempre o responder desde lo que ahora sabes. Pero aquí viene lo más interesante. Al principio ese cambio se siente forzado, se siente incómodo, porque tu impulso te empuja en una dirección, pero tu conciencia te invita a otra. Y ese choque interno es parte del proceso. No significa que lo estás haciendo mal. Significa que estás saliendo de lo automático. Porque durante años tal vez reaccionaste sin pensar, te molestabas rápido, contestabas rápido, te enganchabas fácil y ahora estás intentando algo diferente. Claro que va a costar, claro que va a sentirse extraño. Pero justo ahí es donde empieza la verdadera transformación. Y poco a poco algo cambia. Empiezas a notar ese instante antes de reaccionar. Empiezas a darte cuenta cuando la emoción sube, empiezas a reconocer tus patrones y eso, aunque parezca pequeño, es enorme. Porque ya no estás dormido, estás presente. Y cuando estás presente puedes elegir. Tal vez no siempre elijas bien al inicio, tal vez vuelvas a caer. Tal vez haya días en que pierdas la paciencia, en que explotes, en que te sientas frustrado contigo mismo. Pero incluso eso forma parte del camino, porque ahora hay algo distinto, te das cuenta. Y darte cuenta es el primer paso para cambiar de verdad. Porque antes te enojabas
y lo justificabas. Ahora te enojas y lo observas. Y esa diferencia lo cambia todo. Pero hay algo más que necesitas recordar, porque sin esto el camino se vuelve pesado. Sé paciente contigo mismo. No estás intentando ser perfecto, estás intentando ser libre. Y la libertad no se construye de un día para otro. Habrá momentos en que avances mucho y otros en que sientas que retrocedes. Pero no es retroceso, es aprendizaje. Es parte del proceso de romper años de hábitos, de sanar heridas profundas, de reeducar tu forma de reaccionar. Y aquí es donde muchos se rinden justo antes de cambiar de verdad, porque no ven resultados inmediatos, porque se frustran al fallar otra vez, porque sienten que siguen siendo igual, pero no es cierto. Si estás intentándolo, si estás observando, si estás eligiendo distinto, aunque sea, a veces ya no eres el mismo, estás en camino. Y ese camino tiene una recompensa que no se puede explicar, solo se puede vivir. Porque llega un punto donde empiezas a experimentar algo nuevo, una paz que no depende tanto de lo que pasa afuera, una calma que aparece incluso en medio de situaciones difíciles, una libertad que antes no conocías. Y entonces entiendes algo que al inicio parecía imposible. No es que el mundo se haya vuelto más fácil, es que tú te has vuelto más fuerte. Ya no reaccionas por todo, ya no te enganchas con cualquiera. Ya no necesitas que todo sea perfecto para estar bien. Y eso cambia completamente tu forma de vivir. Porque ahora puedes estar en medio de un conflicto y mantener la calma. Puedes recibir una crítica y no derrumbarte. Puedes enfrentar una injusticia sin llenarte de odio. Y eso no es debilidad, es dominio interior. Es la señal de que ya no vives desde la reacción, sino desde la elección. Y entonces ocurre algo aún más profundo. Empiezas a convertirte en alguien que transmite paz. No porque lo intentes, sino porque lo eres. Tu forma de responder calma situaciones. Tu presencia baja tensiones. Tu manera de hablar construye en lugar de destruir. Y sin darte cuenta, te vuelves un refugio para otros. Porque en un mundo donde todos reaccionan, donde todos se alteran, donde todos están a la defensiva, alguien que permanece en paz se vuelve diferente, se vuelve necesario, se vuelve luz. Pero todo eso empieza con algo muy simple y muy difícil al mismo tiempo. Una decisión. La decisión de no seguir viviendo dominado por el enojo. La decisión de soltar lo que te roba la paz. La decisión de trabajar en tu interior, aunque cueste, porque nadie puede hacer este trabajo por ti. Pero tampoco estás solo. Y si llegaste hasta aquí, si escuchaste todo esto, si algo dentro de ti resonó, entonces ya diste el primer paso. Ahora solo falta uno más. El más importante, vivirlo. Hay una razón por la que algunas personas viven con el corazón apretado incluso cuando no está pasando nada grave en este momento. Y esa razón no es el problema que ven afuera, sino la guerra que se libra adentro. Porque hay una trampa silenciosa que no grita, no rompe puertas, no hace escándalo, pero igual te vacía por dentro. Te roba el sueño sin pedir permiso, te acompaña a la mesa, se mete en tus conversaciones, se sienta a tu lado cuando intentas orar. Y lo más peligroso es que muchas veces se disfraza de responsabilidad. Tú no le llamas esclavitud, le llamas estar al pendiente, le llamas pensar en el futuro, le llamas amar mucho. Pero en el fondo, si eres brutalmente honesto contigo, sabes que eso no te está dando paz, te está consumiendo. Y aquí es donde todo cambia, porque hoy no vamos a hablar simplemente de cómo sentirte un poco mejor. Vamos a arrancarle la máscara a eso que te tiene atrapado, porque quizá no necesitas seguir preocupándote más distinto. Quizá necesitas aprender a hacer algo completamente distinto, y eso incomoda.
porque la preocupación tiene una forma muy extraña de hacerte sentir útil mientras te destruye. Te hace creer que si dejas de darle vueltas al asunto, eres irresponsable. Te convence de que si no te angustias, entonces no te importa. Te susurra que si no cargas el peso entero sobre tus hombros, todo se va a desmoronar. Pero mira qué perverso es esto. Te mantiene mentalmente agotado, emocionalmente paralizado y espiritualmente seco. Y aún así te hace sentir que estás haciendo algo. No estás haciendo algo. Estás girando en círculos. Estás como esa silla mecedora que se mueve muchísimo, pero no avanza ni un centímetro. Y mientras tu mente corre, tu alma se desgasta. Porque la preocupación promete control, pero produce impotencia. Promete preparación, pero fabrica cansancio. Promete protegerte del dolor, pero te hace sufrir antes de tiempo. Y eso sería grave en cualquier vida, pero se vuelve todavía más serio cuando entiendes lo que se está quebrando debajo de todo eso. Porque la preocupación no solo te roba energía, también toca tu relación con Dios. Y aquí es donde muchos no quieren mirar de frente. Cuando te preocupas de manera obsesiva, no solo estás pensando demasiado, estás actuando como si todo dependiera de ti. Como si tú tuvieras que preverlo todo, resolverlo todo, sostenerlo todo, evitarlo todo. Como si en el fondo Dios estuviera mirando desde lejos mientras tú cargas el mundo. Y eso no es humildad, eso no es amor, eso ni siquiera es madurez. Eso es una forma muy fina de orgullo, porque el orgullo no siempre entra gritando yo soy mejor que todos. A veces entra disfrazado de si yo no me encargo nadie lo hará. A veces entra con cara de sacrificio, con voz de responsabilidad, con apariencia de entrega. Pero sigue siendo orgullo, porque pone sobre tus hombros una tarea que nunca te correspondió ser Dios. Y por eso las palabras de Cristo son tan incómodas y tan liberadoras al mismo tiempo. Cuando Jesús dice que no te preocupes por el mañana, no te está invitando a la mediocridad ni a la flojera, ni a mirar para otro lado mientras tu vida se incendia. Lo que te está enseñando es mucho más profundo y mucho más difícil. Te está enseñando a vivir en la verdad. Y la verdad es esta: hay cosas que sí te corresponden, pero hay muchísimas otras que no. Hay decisiones que debes tomar, pasos que debes dar, conversaciones que debes tener, hábitos que debes cambiar, ayudas que debes buscar. Pero el resultado final, el control absoluto, la garantía total, la seguridad perfecta, eso jamás ha estado en tus manos. Nunca. Solo que te habías acostumbrado a vivir como si sí. Y por eso estás cansado. No porque la vida sea dura, que sí lo es, sino porque además de vivir tu vida, estás intentando controlar futuros que no existen. Estás sufriendo por escenarios que todavía no ocurren. Estás ensayando desgracias en tu cabeza como si prepararte para el golpe fuera a volverlo menos doloroso. Y casi nunca funciona así. Porque la mayoría de esas cosas ni siquiera pasan. Y las que sí pasan, te encuentran ya agotado, ya drenado, ya vencido antes de empezar la batalla real. Eso es lo terrible de la preocupación. No te fortalece para el sufrimiento. Te debilita antes de que llegue. Te hace llegar roto a peleas que todavía ni comienzan. Entonces la pregunta no es si te preocupa algo. Claro que te preocupa. La pregunta es si seguir preocupado te está acercando a la solución o te está alejando de la paz. Y aquí aparece una palabra que puede salvarte la vida si la entiendes bien: ocuparte. Parece una diferencia pequeña, casi semántica, pero no lo es. Es una frontera gigantesca, porque preocuparte es darle vueltas al problema. Ocuparte es moverte hacia una respuesta. Preocuparte es repetir mentalmente lo que temes. Ocuparte es identificar qué sí puedes hacer hoy. Preocuparte es quedarte atrapado en la nebulosa del ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? ¿Y si todo sale mal? Ocuparte es sentarte, respirar, mirar de frente la realidad y decir, bien, ¿qué parte de esto está realmente en mis manos? Y esa pregunta cambia todo, porque de pronto la oscuridad deja de ser un monstruo sin forma y se convierte en algo concreto,
tal vez difícil, tal vez doloroso, tal vez incómodo, pero concreto, y lo concreto se puede enfrentar. Eso es lo que tantas personas descubren demasiado tarde. No son necesariamente las que tienen menos problemas las que viven con más paz. Son las que han aprendido a no negociar con la parálisis. Son las que entendieron que el alma se enferma cuando se instala a vivir en el miedo, pero empieza a sanar cuando da un paso. 1, no 10. 1, el llamado que has pospuesto, la cita que no has querido agendar, la disculpa que sigues retrasando, la confesión que llevas meses evitando, el presupuesto que nunca hiciste, la conversación que te da pánico, el currículum que no mandaste, el médico al que no fuiste, la ayuda profesional que necesitas y sigues postergando porque te da vergüenza. La preocupación odia ese primer paso, porque en cuanto lo das, algo se rompe dentro del círculo vicioso. Recuperas una porción de libertad. Vuelves a respirar. Descubres que no eras una víctima inmóvil de tus pensamientos. Descubres que todavía puedes responder. Y eso tiene algo profundamente cristiano, porque ocuparte no es simplemente ser productivo. No es llenar la agenda para sentirte valioso. No es correr más rápido para no sentir dolor. No es activismo ansioso bautizado de disciplina. No. Ocuparte en el sentido más hondo es poner tu voluntad en movimiento mientras tu corazón permanece rendido a Dios. Es decir, Señor, voy a hacer mi parte, pero no voy a usurpar la tuya. Y eso requiere más fe que preocuparse, muchísima más. Porque preocuparse, aunque te desgaste, te da la ilusión de que sigues sujetando algo. Ocuparte de verdad exige soltar, exige aceptar que no controlas el desenlace, exige trabajar sin idolatrar el resultado, exige obedecer incluso cuando no tienes garantías, exige sembrar sin ver todavía la cosecha, y ahí, justo ahí, la mayoría retrocede, porque lo que realmente te cuesta no siempre es el esfuerzo. Muchas veces lo que te cuesta es la confianza. Tal vez por eso hay personas que llevan años atrapadas en la angustia. No porque no amen a Dios, sino porque todavía no han aprendido a descansar en Él. ¿Siguen orando? Sí. Pero oran como quien entrega algo y al mismo tiempo se lo arrebata a Dios de las manos a los 5 minutos para volver a cargarlo. Y eso produce una vida espiritual agotada. Vas a misa, pero sales con el mismo peso. Oras, pero sigues rumiando. Pides paz, pero alimentas mentalmente el peor escenario. Dices, hágase tu voluntad, pero por dentro estás negociando para que se haga la tuya. Y no lo digo para acusarte. Lo digo porque así vive muchísima gente buena, creyente, generosa y rota por dentro. Y no porque Dios no quiera ayudarlos, sino porque siguen confundiendo control con seguridad. Pero la seguridad verdadera nunca vino del control, vino de la confianza. Piensen eso un segundo, porque aquí hay algo decisivo. La preocupación te promete seguridad futura a costa de tu paz presente. La ocupación te devuelve paz presente aunque el futuro siga sin resolverse del todo. ¿Ves la diferencia? En un caso, tu alma queda rehén de lo que todavía no sabes. En el otro, recuperas estabilidad para caminar un día a la vez. Y eso no es teoría bonita. Eso cambia matrimonios, familias, vocaciones, salud mental, decisiones económicas, relaciones rotas, duelos, crisis espirituales. Porque una persona preocupada vive reaccionando. Una persona ocupada empieza a responder. Y parecería lo mismo, pero no lo es. Reaccionar nace del miedo, responder nace de la libertad. Reaccionar te encadena al impulso, responder te devuelve dirección. Reaccionar te convierte en esclavo del problema. Responder te devuelve el lugar correcto delante de Dios. Ahora bien, aquí viene una parte incómoda, porque quizá piensas que esto aplica para otros, pero no para ti. Porque lo tuyo sí es serio, lo tuyo sí pesa, lo tuyo sí duele. Y puede que tengas razón. Tal vez no estás lidiando con una inquietud pequeña, sino con una tormenta real.
Tal vez estás pensando en una deuda que no sabes cómo pagar, en un hijo que se te está yendo de las manos, en una relación que se rompió y no sabes si tiene arreglo, en un diagnóstico que te asusta, en una caída espiritual que te avergüenza, en un cansancio tan profundo que ni siquiera sabes por dónde empezar. Y precisamente por eso esto importa todavía más. Porque cuanto más serio es el problema, más peligrosa se vuelve la preocupación estéril. Cuando el dolor es real, no puedes darte el lujo de desperdiciar tus fuerzas en fantasmas mentales. Necesitas claridad, necesitas raíz, necesitas paz, necesitas empezar a distinguir entre lo que debes llevar a la oración y lo que debes llevar a la acción. Porque sí, hay cosas que solo se sostienen de rodillas, pero hay otras que después de orarlas tienes que enfrentarlas de pie, y ese equilibrio es lo que cambia una vida. No se trata de elegir entre confiar en Dios o hacer algo. Se trata de entender que la confianza verdadera te empuja a actuar de la manera correcta. Si te preocupa tu vida espiritual, por ejemplo, no sirve de nada seguir sintiéndote mal por estar lejos de Dios mientras postergas el regreso. En algún momento tienes que dejar de lamentar la distancia y empezar a caminar hacia casa. Tienes que confesarte, tienes que volver a la Eucaristía, tienes que abrir el Evangelio, tienes que recuperar el hábito de la oración, aunque al principio se sienta seco, torpe, pobre. Porque mientras sigas diciendo, me preocupa estar mal con Dios, pero no hagas nada concreto, la preocupación se volverá otra forma de evasión. Y eso duele admitirlo, porque a veces creemos que sentirnos culpables ya cuenta como cambio, pero no cuenta. El cambio empieza cuando el alma, además de sentir, decide. Y lo mismo pasa en las relaciones. Hay personas que llevan años preocupadas por un vínculo roto, pero nunca dan el paso que les corresponde. Reviven la conversación 1000 veces en la cabeza. Repiten quién tuvo la culpa, imaginan cómo debería reaccionar el otro, construyen discursos mentales perfectos, pero nunca llaman, nunca piden perdón, nunca se sientan a hablar, nunca buscan ayuda. Y así la preocupación se convierte en una coartada elegante para no exponerse al dolor de una acción real. Porque actuar da miedo. Actuar puede abrir una herida. Actuar puede llevarte a un no. Actuar puede no arreglar las cosas. Sí, pero preocuparte eternamente tampoco las arregla. Solo alarga la agonía, solo pudre el tiempo, solo enfría el corazón. Y llega un punto en que no hacer nada también es una decisión, solo que disfrazada. Ahora escucha esto con toda claridad. Amar no es preocuparte sin descanso. Amar es ocuparte de verdad. Eso cambia muchísimo, porque mucha gente cree que mientras más se angustia por alguien, más lo ama. Pero no siempre es así. Puedes desvelarte por una persona, imaginarle todas las tragedias posibles, absorber su dolor, controlar cada movimiento, transmitirle tu ansiedad, invadirla con tu miedo y seguir sin estar ayudándola realmente. El amor maduro no solo siente, el amor maduro sostiene, acompaña, forma, corrige, sirve, ora, espera, confía. Una madre preocupada puede vivir consumida por el miedo a que su hijo sufra. Una madre que se ocupa forma su corazón, le enseña valores, lo acompaña, pone límites, reza por él y luego acepta que no puede vivir su vida en su lugar. Las dos aman, sí, pero una queda destruida por lo que imagina, mientras la otra permanece fuerte para estar presente de verdad. Y esa diferencia no solo cambia a la madre, cambia al hijo. Por eso esta lucha no es superficial. No estamos hablando de un simple consejo de bienestar. Estamos hablando de una forma de pararte ante la existencia, de una manera de vivir el tiempo, el dolor, la incertidumbre y la fe. Porque quien se preocupa vive tratando de asegurar el mañana, quien se ocupa aprende a habitar el hoy, y ahí hay una sabiduría enorme que Jesús repitió una y otra vez, porque Dios
siempre ha trabajado en el presente. No en el pasado que lamentas, no en el futuro que temes. En este día, en esta hora, en esta decisión, en esta obediencia concreta, en este paso pequeño que puedes dar ahora. Y eso no significa que el mañana no importe. Significa que el mañana se construye mejor cuando no lo idólatras. De hecho, una de las grandes razones por las que te sientes tan desgastado es porque estás intentando vivir muchos días al mismo tiempo. Estás cargando hoy el peso de lo que tal vez venga la próxima semana, el próximo mes, el próximo año. Y claro que te quiebras, claro que te saturas, claro que sientes que no puedes, no fuiste creado para recibir hoy la gracia de todos esos días futuros. Solo tienes la gracia para hoy. Mañana, cuando llegue, tendrá su propia gracia. Pero si intentas anticiparlo todo, te sales del lugar donde Dios te quiere fortalecer. Y entonces el alma se asfixia. No porque Dios no esté dando, sino porque tú estás intentando respirar un aire que todavía no corresponde. Y aquí aparece otra mentira muy peligrosa. Creer que para dejar de preocuparte tienes que esperar a sentirte en paz primero. No. Muchas veces la paz llega después de obedecer, no antes. Primero das el paso, luego el corazón empieza a acomodarse. Primero te ocupas, luego la mente se ordena. Primero haces lo que te corresponde, luego la ansiedad empieza a perder poder. Porque si esperas a sentirte perfectamente seguro para actuar, nunca te moverás. La fe no siempre camina con certezas emocionales. Muchas veces camina con temblor en las piernas, pero camina y eso lo cambia todo. Ahora bien, hay algo más profundo todavía. Y aquí es donde esta historia deja de ser solo una enseñanza y se vuelve una confrontación. ¿Qué pasa si tú ya te acostumbraste a vivir preocupado? ¿Qué pasa si esa inquietud ya se volvió parte de tu identidad? ¿Qué pasa si ya no sabes quién eres sin ese peso encima? Porque eso también ocurre. Hay personas que ya no solo tienen preocupaciones, se han vuelto personas preocupadas. Han hecho hogar en la angustia. Ya no distinguen entre pensar y rumiar. Ya no distinguen entre prudencia y miedo. Ya no distinguen entre responsabilidad y control. Y cuando alguien les habla de paz, les suena casi irresponsable. Como si vivir ligero fuera una forma de negligencia. Como si descansar en Dios fuera algo ingenuo. Como si soltar fuera traicionar el amor que sienten por los suyos. Pero aquí viene la pregunta incómoda. ¿Y si en realidad no estás sosteniendo nada, sino siendo sostenido por un hábito que te está hundiendo? Porque soltar no siempre se siente santo al principio. A veces se siente como perder el control. A veces se siente como vacío. A veces se siente como quedarte sin esa actividad mental que te tenía ocupado todo el día. Y ahí aparece el verdadero desafío. Aprender a reemplazar la preocupación, no solo a reprimirla. No basta con decir ya no voy a pensar en eso. Tienes que redirigir esa energía. Tienes que traducirla en oración concreta, en decisiones concretas, en acciones concretas, en descanso real, en presencia, en confianza práctica. Y para eso necesitas un método interior. Necesitas aprender a detenerte cuando el miedo se dispara y preguntarte, ¿esto que estoy cargando me corresponde a mí o le corresponde a Dios? Esa sola pregunta puede partir en dos tu caos mental, porque te obliga a salir de la nebulosa y entrar en discernimiento. Y el discernimiento, cuando se toma en serio, es una forma de libertad. Pero todavía no hemos llegado al centro más duro de todo esto, porque es fácil hablar de paz cuando las cosas son manejables. Es fácil hablar de confianza cuando la tormenta todavía está lejos. La verdadera prueba aparece cuando la vida sí golpea. Cuando no estamos hablando de un simple miedo difuso, sino de una crisis real. Cuando la enfermedad llega, cuando la traición rompe, cuando el dinero no alcanza, cuando un hijo se pierde, cuando una puerta se cierra, cuando rezaste, hiciste tu parte
intentaste mantener la paz y aún así la historia no salió como querías. Ahí es donde todo lo dicho hasta ahora deja de ser inspirador y empieza a volverse radical. Porque entonces la pregunta ya no es solo cómo dejar de preocuparte. La pregunta es si vas a seguir confiando cuando no entiendes nada. Y ahí, precisamente ahí, es donde casi todos tropiezan. Porque una cosa es ocuparte esperando que Dios respalde el resultado que deseas. Y otra, muy distinta, es ocuparte aún cuando no tienes garantía de que el desenlace será el que imaginaste. Esa es la fe que duele. Esa es la fe que madura. Esa es la fe que deja de usar a Dios como seguro contra el sufrimiento y empieza a amarlo por quien es. Y cuando una persona entra en ese terreno, algo muy profundo empieza a definirse dentro de ella. Porque en ese punto ya no solo se decide qué hará con su problema, se decide en quién pondrá realmente su confianza cuando todo tiemble. Y justo ahí es donde la historia se vuelve más intensa, porque hay una diferencia brutal entre confiar en Dios mientras todo sale como esperabas y confiar en Él cuando haces todo bien y aún así la noche cae. Ahí es donde muchos descubren que no estaban peleando solo contra la preocupación, estaban peleando contra algo todavía más profundo. Y eso es lo que tenemos que enfrentar ahora. Porque cuando la vida no responde como tú querías, cuando haces lo correcto, oras, te esfuerzas, te ocupas, y aún así todo parece romperse, entonces ya no estás luchando contra la preocupación, estás luchando contra la desilusión. Y eso es mucho más peligroso, porque la preocupación te roba la paz, pero la desilusión te roba la fe. Te hace preguntarte si todo esto realmente vale la pena, si Dios está escuchando, si confiar no es simplemente una forma elegante de engañarte para no perder la cabeza. Y ahí, justo ahí, es donde se define el tipo de vida que vas a vivir de ahora en adelante. Porque tienes dos caminos, aunque no lo parezca. Puedes endurecerte, cerrarte, decir, yo hice mi parte y no funcionó, así que ahora todo depende de mí, y volver a la ilusión del control, pero ahora con más miedo que antes. O puedes hacer algo que parece imposible, seguir confiando, no porque entiendas, sino porque eliges creer que Dios sigue siendo Dios, incluso cuando no comprendes sus caminos. Y eso cambia completamente la forma en la que atraviesas el dolor, porque ya no estás solo intentando sobrevivir, estás aprendiendo a sostenerte en algo más grande que tú. Mira, aquí es donde muchas personas se quiebran, porque estaban dispuestas a confiar siempre y cuando el resultado coincidiera con lo que esperaban. Pero la fe real no funciona así. La fe real no es un contrato donde tú cumples y Dios responde exactamente como tú quieres. Es una relación donde tú te entregas incluso cuando el guión no es el tuyo. Y eso no es fácil, porque significa aceptar que hay cosas que no vas a poder cambiar, que hay pérdidas que no vas a poder evitar, que hay dolores que no vas a poder explicar, pero aún así puedes decidir cómo los vives. Y aquí es donde el principio de ocuparte alcanza su forma más radical, porque cuando todo va bien, ocuparte es actuar, pero cuando todo duele, ocuparte es resistir sin rendirte por dentro. Es levantarte cuando no tienes ganas, es hacer lo mínimo cuando no puedes con lo máximo, es orar aunque sientas que nadie escucha, es seguir siendo bueno cuando la vida no está siendo buena contigo, es no dejar que el dolor te convierta en alguien que no quieres ser. Eso también es acción. Eso también es fortaleza. Eso también es fe en movimiento. Y poco a poco algo empieza a pasar. No necesariamente afuera, sino dentro de ti. Empiezas a notar que el problema sigue ahí, pero tú ya no eres el mismo. Donde antes había pánico, ahora hay una calma extraña. Donde antes había caos, ahora hay claridad. No porque todo esté resuelto, sino porque tú ya no estás peleando en todos los frentes al mismo tiempo. Has soltado lo que no te corresponde y eso libera una cantidad de energía que ni sabías que tenías.
y esa energía empieza a usarse bien. Empiezas a ver opciones donde antes solo veías amenazas. Empiezas a escuchar mejor. Empiezas a decidir mejor. Empiezas a vivir mejor. Pero no te equivoques, esto no es un cambio automático. Es una práctica diaria. Es una batalla silenciosa que se gana momento a momento. Porque la preocupación no desaparece de un día para otro. Vuelve, insiste, toca la puerta, pero ahora tú ya sabes qué hacer cuando aparece. Ya no la dejas quedarse. La identificas, la cuestionas, la divides en lo que te corresponde y lo que no, y entonces actúas o sueltas una y otra vez. Y con el tiempo, sin darte cuenta, dejas de ser esa persona atrapada en la ansiedad y te conviertes en alguien que sabe caminar en medio de la incertidumbre sin perder la paz. Y ahí es donde ocurre algo inesperado. Te vuelves más fuerte, pero también más libre. Más responsable, pero menos cargado. Más consciente, pero menos ansioso. Porque finalmente entendiste algo que cambia toda la historia. No viniste a controlar la vida. Viniste a vivirla con Dios. Y cuando eso se acomoda dentro de ti, ya no necesitas saber cómo va a terminar todo para poder avanzar hoy. Entonces ahora la pregunta es inevitable. Después de todo esto, ¿vas a seguir cargando lo que nunca fue tuyo? ¿O por fin vas a empezar a vivir como alguien que confía?